de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación El expediente de Ana Matova, evento que forma parte del programa cultural de la 31ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2023. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia de Alberto Ruiz Sánchez, el cual nació en la Ciudad de México en 1951. Es un editor y escritor mexicano, autor de cerca de 30 libros de ensayo, poesía, cuento y novela. Lo acompañan Gabriela Riveros Elizondo. Su literatura ha obtenido más premios, de una docena de premios nacionales e internacionales. Cuenta con su su libro de cuentos, Ciudad Mía, obtuvo el Premio Internacional Universidad Exterminado de Colombia. Y también nos acompaña Enoc de Santiago, el cual en 1998 asume la gerencia de comercialización de Tedeucal SADCB para estatal coordinada por el entonces Conaculta, que tiene como principal objetivo fortalecer los canales de distribución y comercialización editorial y otros productos culturales en México. Desde abril de 2023 se desempeña como director de la Feria Internacional del Libro Monterrey. A continuación, cedo la palabra a nuestros invitados. Bueno, yo empiezo antes que nada agradeciendo la invitación a esta maravillosa feria que siempre llevamos en el corazón, pero cada vez se encaja más. Y muy especialmente la presencia de Gaby Riveros. Gaby Riveros fue, bueno, yo la conozco desde que comenzó a escribir y siempre la he admirado y la he seguido. Y este último libro que todos deben leer, Olvidarás el fuego, todos deben comprarlo, todos deben conocerlo. De verdad, por favor, no se lo pierdan. Y yo estoy muy agradecido porque Gaby Riveros fue la primera persona que presentó esta novela, El expediente Ana Akhmatova. Y las cosas que ella dijo a propósito, por ejemplo, bueno, ella hizo una lectura contemporánea de temas que suceden a principios del siglo pasado, pero los términos que ella usó y la manera en la que ella se acercó a la novela orientaron la crítica que vendría después. Por ejemplo, toda la línea antipatriarcal. O sea que Gaby es calladita, pero entra duro. Así es que estoy muy agradecido de que regrese a poner su mirada en mi libro. Y también tengo que agradecer muy especialmente a Enoc de Santiago, porque ustedes no lo saben, pero entre los trabajos de su vida, él fue agregado cultural en Rusia, en una época en la que en San Petersburgo me dieron un premio del cual estuvo él muy cerca y muy promotor, y después él vivía en Moscú, pero fue a verme a San Petersburgo, y en toda la persecución de muchas de las cosas que yo estuve investigando sobre Ana Akhmatova, era el último viaje. Yo ya había ido otras veces y yo había conocido a una mujer que después, bueno, que era el primer viaje fue todavía antes de que cayera el muro, y después esta mujer se vino a México, la adoptamos y de casualidad, bueno, se pasó por miles de dificultades, se convirtió en traductora de la NASA, compró departamento a sus papás, y cuando nosotros fuimos a San Petersburgo con esta invitación, le escribimos: querida, estamos en San Petersburgo, qué lástima que no te vamos a ver. Y ella dijo: aquí estoy. Entonces, con ella, con Enoc, con Margarita, mi esposa, visitamos todos los lugares que tienen que ver con esta novela en San Petersburgo. Muchas gracias, Alberto. Pues bueno, efectivamente le decía hace rato a Alberto, le digo, ahora entiendo por qué querías ir aquí, por qué te querías asomar por tal ventana. Digo, qué ciego era en ese momento, pero bueno, yo muy honrado de estar pues con dos grandes escritores. Yo no escribo más que mi nombre cuando firmo un voucher, pero bueno, les quiero comentar que bueno, este libro, El expediente de Ana Akhmatova,
pues bueno, para los que no lo hayan leído, yo les puedo decir que es una novela realmente extraordinaria. Y bueno, les quisiera yo ir pues platicando un poco sobre lo que trata el libro, tomando muchas de las frases poéticas, yo diría, de Alberto, que es un libro que a mí realmente me encantó. Pues esta novela de Alberto es una novela, como él la llama, una novela documental, yo creo que muy bien documentada, que nos muestra una extraordinaria visión y acercamiento a una de las grandes escritoras, pues de una época muy importante de creación en la literatura rusa, que creo que también se ve en muchas otras partes del mundo, pero que bueno, tiene que ver con el término de la época zarista, sobre todo hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, una época muy convulsa antes de la revolución de 1917 y sobre todo después la llegada del comunismo, del leninismo, la época trotskista y después obviamente de la época del terror de Stalin. El libro, bueno, pues tiene una voz que nos va describiendo obviamente la historia, que es el armar un expediente, el expediente de Ana Akhmatova, como hay muchos expedientes que se hicieron en realidad de los escritores rusos. Hay toda una, yo no sé llamarle una sección de expedientes donde la KGB investigaba sobre todo a los escritores rusos por un gran miedo que les tenía el sistema, por la voz que tenía, le tenía miedo a la palabra, y también por un miedo, ahorita les voy a platicar, paranoico que tenía Stalin hacia los escritores. Vera Tamara, que era su antigua vecina y encubierta celadora, dice Alberto. Entonces Pereza, ella comenta al conocer a Ana, entiendo por qué otros agentes que ya habían estado haciendo el expediente fracasaron. A través de la obra de Alberto nos adentramos en la biografía de una de las poetas ahora más reconocidas en Rusia, quien junto con Marina Tsvetaeva constituyen hoy en día verdaderas escritoras de culto. Akhmatova, que toma el apellido de su abuela, ya se los platicará Alberto, ella en realidad no se llamaba Ana Akhmatova, ella se pone la Akhmatova porque su padre no aprobaba el oficio de escritor y pues para no avergonzarlo, ella toma el apellido de una abuela, bueno, de su abuela tártara, por eso es el nombre tan, tan especial, ¿no? Bueno, Ana Akhmatova era una mujer rebelde, una niña rebelde, le llamaban pues prácticamente la salvaje. Vive en un pequeño poblado en ese entonces muy cercano de San Petersburgo. Es increíble la descripción también que hace del espacio Alberto, donde ahora está el famoso, bueno, donde estaba desde entonces el famoso Palacio de Catalina la Grande, que es ahí donde está la Sala del Ámbar, que se pierde en la Segunda Guerra Mundial y que luego lo hace poco que lo restituyeron. Akhmatova, que en un principio vive en la sombra de quien sería su primer esposo. También es bien interesante la historia de Nikolai Gumilov, que bueno, es uno también de los grandes escritores rusos, que era un explorador, un miembro muy destacado, influyente de los círculos literarios de la época. Hombre que tiene un final trágico porque es ejecutado en uno de sus primeros juicios sumarios que se hacen ya en la época leninista. Todavía no llegaba en la época stalinista, si no me equivoco, ¿no? Pero es en Buenos Aires 20, 21, por ahí, en esos procesos que se llaman de Moscú. Es una escena escalofriante que me llama mucho la atención, la que narra Alberto, de cómo las mujeres buscan a sus esposos asesinados en estos juicios, que habían sido enterrados en el campo, en fosas comunes, clavando una estaca en el piso conforme se empezaba a deshielar el suelo después de estos crudos inviernos rusos, para sacar la estaca y poder oler si tenía un olor a muerto. Creo que esta es una experiencia que se repite hoy en día con esta práctica que hacen las mujeres en el desierto, aquí, bueno, muy cerca en el desierto de Sonora y bueno, todos los desiertos de la frontera con los Estados Unidos. La misma Vera Tamara dice en el libro de Alberto, ¿qué hizo esta mujer para despertar un odio tan apasionado? ¿De quién un odio tan apasionado? Una admiración también, un miedo, un enamoramiento de Stalin. ¿Por qué el líder máximo había decidido que para ella el peor castigo fuera seguir viviendo, ver en silencio todo aquello? No es de llamar la atención, ahora entiendo, estuvimos en el Palacio de la Fontanka cuando fuimos, ¿verdad?
Con razón me decía Alberto, quiero ver una ventana, ¿no? Era la ventana de donde se veía, ¿no? No era, llama la atención que, bueno, Stalin haya colocado enfrente de la ventana de Ana Akhmatova una enorme escultura de bronce, él levantando el brazo y saludándola, ¿no? Imagínense ustedes el martirio de ver por su ventana todos los días a Joseph Stalin. La consigna para Tamara es: haz crecer ese expediente, quiero saberlo todo, pero sobre todo, cómo y por qué se burla de mí. Y así comenzó su viaje por los archivos de Tamara secretos de Ana, entre los informes de la KGB. Todo está encargado por su amigo, ya lo verán en el libro, Beria, quien le comentaba: esa mujer es una bruja, al mostrarle una de sus fotografías más sensuales. En los múltiples pasajes de la vida de Ana, descritos por Alberto, llama mi atención ese romántico viaje a París, en donde conoce al dibujante, pintor y escultor Amadeo Modigliani. Modigliani, dice en las palabras de Alberto, Ana Akhmatova fue el único hombre de mi vida que a cualquier hora, de cualquier día, sigue apareciendo al pie de mi ventana. Yo lo acepto sin reservas y él nunca sabe que yo lo observo. Gumilov fue fusilado, como les decía, en agosto del 21, a Modigliani en 1920. Se lo llevó una enfermedad, él murió de causas naturales. Los dos tenían 35 años cuando se fueron. Ambos llevaron vidas muy distintas, dice Ana Akhmatova. Sin saberlo, dos citas importantes en común. Una cita conmigo y el amor simultáneo, otra su cita prematura con la muerte. Voy a adelantarme para no tardarme tanto. Es muy interesante, esa era una historia que yo no conocía, en la verdad. Esta carrera frustrada de Stalin. Ahora entiende uno mucho que, bueno, muchos de los más grandes autócratas de nuestra historia tienen que ver con artistas frustrados, ¿no? Uno de los 300 ejemplares de la primera edición de su libro, del libro de Ana Akhmatova, La tarde, llegaría a una pequeña librería de Georgia, a la ciudad de Bakú. Es difícil imaginar que después, en la biblioteca de Stalin, aparecería un ejemplar de la misma edición de La tarde, con el mismo sello. Stalin discutía, es decir, lo había estudiado, anotando frente a frente varios temas al margen del libro. Ya nos platicarás por qué había puesto ahí ojo por ojo. Kova, el joven Stalin, tal vez ya en San Petersburgo, se anima a asistir a una de las reuniones del gremio de poetas, que era es un lugar fantástico. Creo que es un museo, si no me equivoco, La Torre, donde era realmente que se reunían los poetas en unas tertulias con ciertos excesos muy exageradas. Se paró cuando él asiste a esta tertulia y comenzó no a leer, sino a declamar en tono de arenga política. Al concluir, ahí estaba Ana Akhmatova, Stalin voltea a verla para buscar su aprobación. ¿Qué encuentra de ella? Simplemente que baja la mirada. Posterior a esto, la burla de los poetas, la mofa de los poetas que más que haber leído poesía pensaban que había dado un discurso político. Él nunca se los perdonará. Se pone de pie y les grita: poetas vacíos, no tienen esperanza y nunca los olvidaré. El cruel círculo literario que se reunía en la torre no se daría cuenta de cuándo y cómo sembraron el árbol donde cumplirían colgados su sentencia. Kova dejó de escribir a finales de 1911, fecha que coincide con su visita a la reunión de este famoso gremio de poetas de la Torre. Pero bueno, yo les doy la palabra, tengo todavía más, pero pásenle, a ver, Gaby. No, tú sigue, concluye a gusto. Muy rápido, yo creo que me brinco aquí para tampoco spoilearles tanto el libro, ¿no? Esto ya es una parte, digamos, ya de las últimas partes del libro, ¿no? Que obviamente lo describe de una manera muy dramática Alberto, que Stalin le dan otra bofetada.
porque le preguntan por qué seguían apareciendo. Eso ya se los va a platicar a Alberto. ¿Por qué, aunque ella estaba en realidad encerrada, seguían publicándose en otros países incluso, bueno, no más bien en otros países, poemas de Ana Akhmatova? ¿Por qué? Pues ya se los va a decir, pero bueno, en su interrogatorio a Vera Tamara le dan una bofetada y dice, ella piensa, la lista era relativamente larga. Le preguntan, ¿cómo es que sigue publicando? Ella piensa, la lista era relativamente larga, pero no mucho. Unas 12 personas habían ayudado a salir de su encierro los poemas de Ana Akhmatova. Cuando levantó la mano para preguntarme uno de nuevo, le dije sonriendo, la lista es muy corta. He sido yo todos estos años. Y así fue como conoció las prisiones y los campos de trabajo en el Gulag. Qué historia, Alberto. Me encantó tu libro, de veras, me hizo recordar mis años en Rusia. Yo creo que está muy bien lograda. Me encanta la manera en que escribes y sobre todo, como el libro de Gaby, cuando los libros traen algo de historia, realmente te aportan muchísimo, muchísimo a tu corazón. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues primero que nada, muchísimas gracias, Alberto, por haberme invitado desde aquella ocasión que comentamos esta novela en la Feria de Guadalajara. Alberto es muy generoso y es verdad que nos conocemos hace como 25 años y fue para mí un honor, como lo es ahora, acompañarte con esta magnífica novela. Alberto además ha estado en los clubes de lectura, bueno, encantada, muchas gracias. Y bueno, es para mí un honor también compartir con el director de la Feria del Libro, Enoc de Santiago, y bueno, Carmen, que es la presidenta de esta Feria Internacional del Libro. Tenemos un público de lujo, todas las compañeras escritoras allá, Tamara Trotner, Mónica Castellanos, María de Alba, Mónica Hernández, parece que todo el mundo llegó corriendo de México para estar aquí, Sofía Segovia, bueno, por ahí se me van, Jaime Alfonso Sandoval, coordinadoras de clubes de lectura, Nadia, bueno, muchas gracias por este público tan nutrido y tan célebre que estamos aquí para celebrar. Bueno, pues es para mí un honor y un gozo estar hoy en este primer día de la Feria Internacional del Libro de Monterrey para acompañar a mi queridísimo amigo Alberto Ruiz Sánchez para la presentación de su novela El expediente Ana Akhmatova, la viajera del mundo de adentro, publicada bajo el sello de Alfaguara y que además ya ha obtenido, por ejemplo, el Premio Narrativa Colima, que es el que da el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Universidad de Colima por ser el mejor libro publicado en su momento. Su obra literaria como narrador, poeta, ensayista, es fundamental para la literatura contemporánea y ha sido traducida por lo menos a una quincena de lenguas y premiada en varios países, entre otros Rusia, España, Francia, Suiza, Estados Unidos. Alberto también es editor y desde hace 35 años codirige con Margarita de Orellana, su esposa, el proyecto cultural y la editorial independiente Artes de México, reconocidos internacionalmente con más de 150 premios al mérito editorial. Y bueno, aquí hago un paréntesis, los invito mañana en esta feria, en el Auditorio E, creo que es la celebración de los 35 años. Quienes hemos tenido la fortuna de conocer a Alberto durante años, nos asombramos de su inteligencia, su lucidez, su entusiasmo, su sensibilidad, su sencillez y generosidad. Alberto, por ahí me dijo una amiga que me encontré afuera, es un alma bella, es un entrañable conversador, un gran contador de historias, nos están escuchando y no cupieron. Un poeta luminoso, encantador de escuchas, en definitiva, uno de los autores consentidos de las ferias de Monterrey y sobre todo, bueno, pues uno de los más queridos de sus fieles lectores. Yo estoy segura que muchos de aquí incluso ya tienen leída esta novela. Tus libros de narrativa y poesía admiten muchas lecturas y son de una maestría exquisita.
Bueno, para adentrarnos en esta novela, retomo un comentario de Ángel Soto, aquel chico periodista de Milenio, que dice: El expediente Ana Akhmatova es un libro poliédrico que transita entre la antología poética, el álbum de imágenes, el drama amoroso, el expediente de hechos, el documental y la novela histórica. Y bueno, pues es un libro estructurado en 187 textos. Cada página es una belleza. Están organizados en 9 capítulos y bueno, hay una nota además de una editora. Esta editora, en donde ya empieza el juego de la ficción, una editora libanova que es de Ucrania y en el exilio recibe la caja 1 y esa caja 1 se titula El otro expediente de Ana Akhmatova. Y bueno, esta caja va a ver a Tamara, que hace rato tú comentabas. Esta mujer vigilante que de alguna manera va a estar indagando en la poeta Ana Akhmatova, en su encierro, en este descenso de alguna manera a su infierno. Y bueno, Vera Tamara escribió cartas y el expediente collage va dirigido a Ioanni. Y quienes hayan leído Los sueños de la serpiente, su novela anterior, verán que hay varios hilos conductores. Y este Ioanni es el personaje que sale en la novela anterior, es un trabajador mexicano al que le salvó la vida sacándolo de la Ford, que lo llevaron con Labra en Tiberia. Y ahora ella escribe desde Cartago, desde las ruinas de un imperio. Es decir, hay un pacto de complicidad con el lector. Como decir, yo sobreviví para contarte un secreto. Y ese es el poder de las palabras. Siempre estamos a punto de conocer el secreto. No la Ana Akhmatova de la que todos conocen. Cito: la luz de su obra dura más que la sombra de su tirano. Alberto Ruiz Sánchez puede vislumbrar esta luz y convertirla en este collage donde conviven lo visual y la palabra. Y bueno, a propósito de estos hilos que van y vienen con su novela anterior, de Los sueños de la serpiente, quiero decir que comparte el mismo contexto histórico, y que por cierto estamos esperando la tercera parte, es como una trilogía. En ambas novelas se abordan las ilusiones y las pesadillas del siglo XX que se convirtieron en la justificación de hacer el mal en nombre de transformar el mundo, las monstruosas consecuencias de la utopía soviética. En ambas novelas aparecen personajes históricos como Stalin y Bretia o personajes del medio literario como Pushkin y Anensky. Y bueno, también algunos personajes como Juan o Ioanni, que ya mencioné, que es este hombre que en la anterior es un hombre anciano, encerrado en un psiquiátrico, que dibuja y escribe sobre los muros los recuerdos que poco a poco va recuperando, que se está inventando a sí mismo. Un mexicano emigrado a los Estados Unidos, convertido en trabajador automotriz, que luego migra a la Unión Soviética, se vuelve obrero de la planta armadora que Ford le vendió a Stalin para crear una utópica Detroit soviética. Y Vera, para salvarle la vida, le propone como tutor de inglés de Ciario Beria, el hijo del jefe de la policía secreta. Y bueno, este hombre finalmente es el calígrafo y constructor de este laberinto. Lo propone, bueno, Vera es la vigilante encubierta para salvarle la vida. Y esta novela es de cómo ahora ella va a devolver el favor. Y le encomiendan la gran misión secreta. Ella debe de averiguar cómo es que Ana Akhmatova logra escribir y publicar. Para ella se vuelve vital averiguar también y por qué le importa tanto a Stalin. En ambas novelas los personajes, los protagonistas se encuentran confinados. Les es imposible recordar al primero y escribir a Vera, de manera que la escritura, lo silenciado y el secreto son temas en ambas novelas.
En ambas hay alguien que recibe unos papeles. En Los secretos de la serpiente, quizá Alberto Ruiz Sánchez, y aquí Livanova. Se encuentra pequeñas hojas de tamaños de la palma de la mano y cortezas de abedul. Esto es lo que en Don Quijote de la Mancha es el autor transcriptor, con la figura de Cide Hamete Benengeli y Cervantes. En ambas hay un encuentro, una crítica a la razón pura, la capacidad contemplativa en las pequeñas cosas, la poética de Akhmátova. Y bueno, pues ahorita que mencionaba también Enoch, esta novela es un acto de escucha a las voces de las mujeres, a todo lo que el sistema autoritario ignoró y aniquiló. Es un homenaje también a los esfuerzos extraordinarios por cristalizar la experiencia humana en contra de los mecanismos masivos deshumanizadores. Un homenaje a la resistencia desde la escritura, la poesía, la palabra. Como te escuché decir en alguna entrevista, Akhmátova es ejemplo de libertad, no por lo que dice, sino por lo que ella ejerce, porque desde la poesía escapa a la represión. Hay una frase en la página 179 que dice, sin saberlo, un poeta juega muchas veces con fuego, nunca sabe qué despertará en sus lectores, qué fibras ocultas agita o qué aguas estancadas a servir. Y más desconcertante, qué acciones inusitadas puede sacar a la luz del lector de verdad conmovido. Y bueno, pues aquí yo me refiero a esta obsesión de Stalin por Ana Akhmátova. Lo que este dictador quería, y yo creo que es lo que finalmente los gobiernos autoritarios pretenden siempre, es apropiarse de la voz, de esta voz, en este caso de la poeta. Y de alguna manera, pues aquí está este tema del autoritarismo, el absolutismo y el patriarcado, que pues no me voy a poner a hacer un análisis, pero se puede leer desde esa perspectiva toda la novela. El patriarcado como sistema y Stalin como el personaje que lo encarna, el tirano, la crueldad monstruosa, los juegos de perversión que terminan en la muerte, incluso los de los artistas obligados a adularlo. Todos los que lo rodean están amenazados una y otra vez. Stalin y Beria son hijos, por ejemplo, de padres abusivos. El padre golpea a la madre y luego ausentes. También se comenta por ahí que Stalin es hijo de un clérigo, es decir, otro abuso. Y vemos, bueno, que Stalin tiene un talón de Aquiles. Antes, Stalin tuvo otros nombres, otras identidades. Antes fue seminarista, por ejemplo, y tuvo una voz prodigiosa para el canto, cantaba cantos gregorianos y escribía poesía. He ahí su talón de Aquiles. Stalin, seducido por la poesía, la tarde, lo que contaste, y la presencia de Ana, y quiere apoderarse de su voz. Y bueno, de alguna manera es Stalin que hacia el final pues se va quitando esta coraza de patriarcado y vemos un joven herido. Bueno, la novela de Alberto de alguna manera pues es un siglo XX de guerras, pero el arte nos humaniza. Hay una voz, un hilo invisible que atraviesa el dolor, la tragedia, la crueldad y nos reconecta con lo que somos. En una presentación que tuviste tiempo atrás, mencionabas que cuando abrieron los archivos en Rusia, salieron estas historias de mujeres que nunca dejaron de razonar y tener conciencia, remordimientos y breves rebeldías ante lo que hacía el régimen de Stalin, o como Ana, que logra que sus poemas se publicaron fuera de Rusia y nadie se explicaba cómo, ¿no? A pesar de la estricta vigilancia. Y bueno, Ana Akhmátova desde niña desafió esta ley patriarcal, empezando con su padre, cambiándose el apellido, ¿no? Esta fue una de esas primeras batallas que ella tuvo. Y bueno, su padre también abandona a su madre. Y bueno, me voy brincando ya también un poco, porque ya lo que queremos es escuchar a Alberto.
Y bueno, la historia, no importa, es lo de Modigliani. Hay una frase bellísima que ella le pregunta a Modigliani que si le quita el tiempo y él dice, en el arte se necesita vivir, perder tiempo que parece inútil para ganarlo luego en la obra. Bueno, pues son estos bellísimos textos que yo los invito a que los lean de corrido o uno por uno. Cada uno de ellos inicia con un símbolo del alfabeto cirílico y luego, además, un texto que quepa en la palma de la mano, donde se conjugan la narración, el asombro de la poesía y la reflexión. Es una novela expediente, una novela para armar, en donde están la escritura, la pintura, la fotografía, el archivo, en donde el yo ha entrado en crisis, de manera que podemos identificar muchísimas voces, narradores, voces como en un río, afluentes de voces que van y vienen. Y bueno, pues muchas búsquedas, el deseo de contar, el deseo de la poesía. Bueno, pues algunas cosas que también ya no quiero como repetir. Para cerrar, voy a citar dos frases de Alberto. En una dice, mis libros son objetos materiales, composiciones geométricas y artesanales que pueden ayudar a los lectores a pensar, a sentir, a vivir, a comprender y mejorar sus vidas. Y en la 157 dice, las palabras no solo son significados, también son formas vivas, son actos como los del escultor. Y una voz interior que viene de tiempos remotos, encarna en el autor y se materializa en su obra. Muchas gracias, Alberto, por este libro artesanal, por esta poética tuya, hilvanada la de Ana Akhmatova, ahora encarnada en el expediente Ana Akhmatova. Gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Excelente lectora. Muchísimas gracias, Enoch. De verdad que estoy muy, muy agradecido y muy conmovido de ver cómo cada persona lee distinto un libro. Yo he tenido la suerte de que mis libros se conviertan como en disparadores de una diversidad de lecturas inesperadas. Y eso es lo que me gusta de eso, es que claramente nunca es mérito del autor. Yo pongo como ejemplo algo que pueden ver en otros libros míos que están aquí a la venta, donde cuento la historia de un calígrafo árabe, es decir, un artista del dibujo de las palabras que significan algo, pero que podría no significar nada, son cosas bellas, que cuando lo publiqué inmediatamente empecé a recibir fotografías de mujeres sobre todo, pero también hombres, que se pusieron las ilustraciones de mi libro como tatuajes en muchas partes del cuerpo, algunas bastante comprometedoras. Y yo, asombrado de que mi libro de pronto tuviera una edición viva en el cuerpo de sus lectoras, cuando me la mandaban por correo, yo les decía, pero cuéntame por favor por qué lo haces, ¿no? Y entonces mi asombro es que cada una lo hacía por una razón distinta. Y eso es una verdadera apropiación del libro, es decir, ningún mérito del autor. Por eso yo siempre que digo eso, el cielo aplaude. Pero no es ningún mérito del autor, pero tiene mucho que ver con esta idea que a mí me obsesiona, que los autores somos como chamanes que estamos ahí bailando para que llueva o para que se encienda el fuego, pero el escritor no enciende el fuego, solo el lector lo enciende. El lector es el que verdaderamente hace que tengan sentido los libros, y por eso la lectura de Gaby, la más asidua hasta ahora, la lectura de Enoch, que conoce los escenarios, y para mí una frase pequeñita que él dijo, que es que pinto bien San Petersburgo, para mí es muy importante, porque San Petersburgo es muy diferente a Moscú, donde él vivía,
San Petersburgo es una ciudad que es una ciudad de escritores, donde las huellas de los escritores conforman la sobrevivencia de la ciudad. Es decir, en la memoria, fue capital, dejó de serlo y se convirtió en capital cultural después, ¿no? Y el desarrollo después del boom económico moscovita no lo tuvo San Petersburgo. Y eso hace que todo lo cultural no se haya destruido, sino que se conserve. Por ejemplo, podemos ir a visitar la casa bellísima donde trabajaba como editora Ana Akhmatova, que es la librería que está junto a la catedral. Pero también podemos ir a visitar este lugar que se llama La Torre, donde tenían las reuniones todos los escritores. Está ahí y podemos ver lo que se veía desde las ventanas, etcétera. Hay una parte viva. Y hay algo también que me gusta mucho que lo hayan notado, que hace 2 años, cuando comenzó a circular el libro, casi no se notaba, pero ahora ya se nota que la tercera voz de este libro, o sea, está la voz de Ana Akhmatova y está la voz de la mujer que recoge el expediente, que es la policía secreta que finge ser su amiga para recopilar información y que después decide no traicionarla y más adelante va recopilando toda la información que puede. Y ese expediente permite que haya 50 voces hablando aquí y que el libro sea un collage. No hay una voz única, son realmente muchas. Pero hay una última voz definitiva, que es la editora. Y ahí también, como editor, yo trato de poner una presencia que sea fuerte, pero discreta. O sea, parece que no se nota, pero aquí y allá hay toques de poner atención a ciertas cosas. Por ejemplo, el libro, la penúltima frase del libro dice Nadezhda Lyubanova, editora ucraniana en el exilio. El hecho de que ella sea ucraniana en el exilio, para la gente que en el momento no significa nada, pero para la gente que sí sabe, es un vínculo con hoy. Porque para ser ucraniana en el exilio, ella tenía que haber salido en 2014, que es la primera invasión de Putin a Ucrania, que es cuando se apropia de Crimea. Y eso nos está hablando de cómo esta mujer vincula toda esta historia de principios del siglo XX a lo que estamos viviendo a principios del siglo XXI. Y de alguna manera, ella como editora no solo ordena, sino que al poner juntar unos fragmentos y luego otros, al hacer el collage, porque lo que explico en el libro es que la policía lo tiene desordenado y ella lo ordena. Al ordenarlo, vamos viendo que ella pone atención a cosas que en el momento no eran tan importantes. Por ejemplo, la boda de Ana Akhmatova y su esposo Gumilyov sucede en una iglesia en las afueras de Kiev. Es una iglesia muy bonita, yo la fui a conocer también, pero esa iglesia, yo describo el ritual porque se casan a escondidas, pero por la iglesia ortodoxa. Pero lo que yo trato de describir muy sutilmente y todo muy brevemente y apenas unas pinceladas es el rito ortodoxo ucraniano, no el rito ortodoxo moscovita, que es distinto. Entonces es como una sutileza y como esa hay muchas sembradas. Por ejemplo, algo que la gente no pone mucha atención y que para mí vincula este libro incluso con México indirectamente, es que estos poetas vanguardistas que revolucionaban la forma, que se rebelaban contra las tradiciones literarias de su tiempo, hay ejemplos en el arte de cuando Modigliani dice odia el beso de Rodin. Ya saben, la escultura del beso es bellísima, son 2 personas enlazadas dándose un beso. Y él dice, a mí me gusta el beso de Brancusi. Y el beso de Brancusi es una piedra así, con una rayita donde ves la boca, ¿no? Nada más. Es decir, hay una... ¿Ya se acabó el tiempo? ¿Ya? Hay una abstracción, hay otra concepción del arte. Pero en esta concepción del arte vanguardista, aparentemente fría,
hay una atención puesta por los vanguardistas al arte popular. Entonces, muy poca gente sabe que el poeta Mandelstam era especialista en cerámica popular. Muy poca gente se da cuenta de la atención que que incluso los pintores como Alexandra Exter ponen un cuidado muy especial en los textiles. Muy poca gente se da cuenta de que los vanguardistas aprenden a hacer estructuras a partir de las artes aplicadas. Es decir, eso tiene que ver con nosotros. Y a mí me alegra mucho que cuando me dieron el premio Colima, hubo dos cosas que sucedieron mágicas. El premio, bueno, Ana Akhmatova en la novela, el libro no es sobre cómo la reprime un poderoso, que sucede, sino cómo está ella buscando su voz poética, porque mi hipótesis es que haber encontrado su voz poética, que es su afirmación del yo, es lo que le da la fuerza para sobrevivir el terror y la dictadura que vendría después. Es decir, es la luz en el bosque oscuro. La novela es sobre la búsqueda de la luz y el haber encontrado la luz y cómo la luz le da la fuerza para seguir viviendo. Y en todo esto hay un momento decisivo en el que ella lee el manuscrito inédito de su profesor, que por cierto, ese profesor solo está publicado en México en vaso roto. Es la única edición que hay en español de él. Y este profesor, ella lee y ella descubre cómo utilizar la cultura clásica para hablar de hoy. Es decir, lo que hace Anne Carson, lo que hace Irene Vallejo, utilizar la sedimentación de la cultura clásica para hablar de su actualidad. Y ella se convierte en una escritora famosísima, feminista, que fascinaba a las adolescentes. Y lo descubre al pie de un cuadro maravilloso en el Museo de San Petersburgo, que es que es la explosión del Etna, el último día de una ciudad que cae bajo un volcán. Y entonces, cuando vino la entrega del premio Colima, le pidieron a una estudiante muy joven de tercer año de letras que hiciera el comentario del libro. Y ella notó eso y notó que ese premio lo estábamos entregando en una sala de la Universidad de Colima, al pie del volcán de Colima, con un vitral enorme de un volcán. Y entonces ella hace todo su ensayo sobre la alquimia del fuego que transforma las situaciones oscuras de la vida en algo luminoso. La alquimia del fuego en la creación literaria, ¿no? Bueno, pero eso pues fue gracias a ella. Yo no lo hubiera pensado, ¿no? Ella lo pensó. Y entonces, bueno, lo maravilloso para mí de este libro y de mis otros libros, que cada uno ha tenido historias, así como lo de los tatuajes, no, ¿qué les cuento? Ha habido historias muy impresionantes. Para mí eso sucede gracias a ustedes, las lectoras y los lectores, que de pronto toman un libro y se convierte en una cosa viva que es de ustedes y que yo festejo que puede existir y estar vivo para presenciarlo a veces. Muchísimas gracias. Perdón. No, cuidado. Damos paso Yo estaba a la esperando la porra para interrumpir, sí, pero no llega. Se desfasan, discúlpenos. Damos paso a la sección de preguntas y respuestas. Gracias. Felicidades a los tres. Felicidades, Alberto. Mi pregunta es, ¿por qué hacer ficción de la historia? Muchas gracias. Samuel es periodista y me hizo una entrevista buenísima hoy en la mañana. Bueno, primero, partamos de redefinir qué es ficción. Yo estoy muy incómodo con una moda que no existía cuando yo era joven. Por suerte soy viejo. Pero cuando yo era joven no existía esto de ficción y no ficción. O sea, existía solo en el mundo norteamericano e inglés. Es una invención protestante que cree que las cosas se dividen en falsas y verdaderas. No hay nada más verdadero
que hable de las costumbres morales de Francia del siglo XIX que Madame Bovary. Compáralo con todos los tratados de historia sobre la moral del siglo XIX. Entonces, llamarlo ficción es un poco quitarle el prestigio de lo real, ¿no? Pero en realidad lo importante es la verdad, no la realidad, porque realidad es, o sea, el gran, y te lo comentaba, el gran filósofo que yo admiro, Leszek Kolakowski, dice que lo que realmente hizo Stalin con la Revolución Rusa es inventar una realidad. El único cambio que hubo y que tienen todos los líderes autoritarios y tiránicos es que inventan una realidad y por eso tienen que mentir diario abundantemente y hacer que los suyos mientan. Entonces, eso convertido en literatura en Rusia se llamó realismo socialista. Realismo, documentación de la realidad. Entonces, ¿ves? No hago ficción de la historia. Lo que hago es contar una verdad histórica con los instrumentos de la literatura, porque, y esto lo han dicho mucho, lo menciona mucho Kundera, lo tomó de Hermann Broch, la poesía y la novela existen todavía después de tantos siglos, porque son como un bisturí, un instrumento que penetra en dimensiones de la vida donde solo la literatura puede penetrar, donde el psicoanálisis no entra, donde la economía no entra, donde el periodismo no entra. Por eso existe la poesía, por eso existe la literatura. Pero no lo llamemos ficción, es como poquito, ¿no? Gracias, Samuel. Agradecemos a nuestros invitados a nombre del Tecnológico de Monterrey por su valiosa participación. Gracias Pero también a todos. todavía hay tiempo para una pregunta más. Sí. Si alguien quiere una pregunta, una queja, ¿no? Pues muchísimas gracias. No, perdón. Perdón, una pregunta. ¿Es más importante para usted Espérame. Haz de cuenta que es una lámpara y alumbras ¿Ah, sí? la campanita. Ahí. ¿Qué es más importante para usted al escribir? ¿La investigación histórica o la pasión a la hora de arrastrar el lápiz? Es que no se dividen. Cuando tú investigas con pasión, ¿no? Ahora, bueno, no, ahora hago lo contrario de la respuesta que le di. O sea, yo también he escrito ensayos. ¿Ves? Hay cosas que tú cuando investigas, hay huecos. Y entonces tú puedes inventar una cosa para llenar ese hueco. Pero si lo que inventas es una deducción de lo que dices, no tienes una prueba, pero tú al hacerlo dices, esto me hace deducir esta cosa. Ahí todavía estamos en el ensayo. Si hago como en mi libro Los demonios de la lengua, que hago que el jesuita se ahorque con su propia lengua, ahí ya estoy haciendo evidentemente literatura. Pero al mismo tiempo es una metáfora de una situación de fe ciega que hace que la gente se ahorque, ¿no? Entonces son diferentes maneras, pero las dos son apasionadas. O sea, en esa investigación que yo hice sobre los jesuitas, que es un tema que me apasiona, o sea, yo hice una investigación sobre los místicos que se les apareció Dios. Y en el momento que se les aparece Dios, escriben una poesía maravillosa y es erótica. Entonces, bueno, a mí siempre me ha interesado el día después. Es muy bonito el erotismo, pero ¿qué pasa al día siguiente? ¿Con quién dormí? ¿Quién soy? ¿Qué monstruo soy? Bueno, y entonces casi todos los místicos tienen una duda y creen y empiezan a dudar, no saben si fue Dios o fue el demonio. Ese momento de la duda es el que es interesante. Cuando lo encuentras es igual de apasionante, ¿no? Entonces no lo divides. ¿Por qué? Porque estamos vivos, ¿no? Entonces, pero lo que sí necesitas es un rigor al escribirlo.
porque sí, no es lo mismo escribir un ensayo que escribir un cuento, pero hay que señalar y decir los límites y el juego que está uno jugando en cada uno de los casos, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que hay que tener claro. No suponer que es verdad algo que no es, pero al mismo tiempo deducir lo que es deducible, ¿no? ¿Alguien más? No sé. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos nuestros asistentes Muchas por gracias. su presencia. Gracias, Les señor. recordamos que la firma se llevará a cabo en la mesa 3, ubicada en La Arcada. También los invitamos a que continúen disfrutando los eventos del programa cultural de la 31ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2023. Que tengan muy buenas tardes.